Con amor eterno se llama el mensaje que quería compartir con vos en esta tarde, y te quiero hablar de lo que considero lo más importante que podemos anunciar los cristianos y que tenemos el deber, la obligación de hacerlo desde el bautismo, y es hablar acerca del amor de Dios. Quiero invitarte a que vayas conmigo a la palabra de Dios, a Jeremías capítulo 31, versículo 3. Capítulo 31 de Jeremías, versículo 3. Si no podés leerlo porque no tenés la Biblia, pero tenés para tomar nota, te invito a que anotes. Hoy te voy a dar un par de citas bíblicas de bendición. Dice la palabra: de lejos Yahvé se le apareció, está hablando al pueblo de Israel, ¿no? Y le dijo: con amor eterno te he amado, por eso prolongaré mi cariño hacia ti. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Así se llama mi mensaje, con amor eterno, como empieza diciendo el texto bíblico, ¿no? Dios diciendo: con amor eterno te amo, te he amado y prolongaré mi cariño hacia ti. Bueno, te quiero hablar acerca del amor eterno. Para hablar de la eternidad, a veces lo más importante es empezar por la noción de tiempo, porque la eternidad es la ausencia de tiempo, ¿no? ¿Y quién mejor para definir el tiempo sino Aristóteles? Aristóteles, ya hace 25 siglos atrás, definió el tiempo de la siguiente manera: el tiempo es la medida del movimiento según un antes y un después. Repito, el tiempo es la medida del movimiento según un antes y un después. Bueno, obviamente no me quiero meter en un tema filosófico ni metafísico, simplemente decirte que hay tiempo porque hay movimiento, y hay movimiento, este movimiento es propio, es un accidente, dicen los filósofos, de los seres físicos, como vos y yo. Ahora, hay algo maravilloso, porque resulta ser, la Biblia dice que en Juan 4:24 y en muchos lugares más, que Dios es espíritu, ¿sí? Dios no es físico, Dios es espíritu. Y entonces, si ese espíritu no tiene accidentes como nosotros los seres físicos, y entonces uno de los accidentes que no tiene es el movimiento. Dios no tiene movimiento. Entonces, si no tiene movimiento, tampoco tiene tiempo. Yo sé que parece complicado y como si estuviera yo dando una clase, pero no. Quiero que me prestes atención a lo que quiero llegar. Dios es espíritu, por lo tanto Dios no tiene movimiento. Dios no tiene movimiento, por lo tanto Dios no tiene tiempo. Entonces, la deducción lógica es que si entonces Dios no tiene movimiento y no tiene tiempo, Dios es eterno. Dios, uno dice a veces, mal dicho, vive en la eternidad. No, Dios es eterno, ¿sí? Porque Dios es eterno. Y esto, para explicártelo de manera más sencilla, quiere decir que en Él no hay cambio, no hay movimiento en Él. Y la manera de amarnos de Él también es así. En Dios no hay movimiento. Dios no es como los seres humanos, que a veces amamos y a veces dejamos de amar. Esto es una excelente noticia. Si Dios fuera temporal, su amor sería fluctuante, como es fluctuante el amor humano, como nosotros los seres humanos amamos de distintas maneras, ¿no? A veces amamos con más intensidad, en otros periodos amamos con menos intensidad. Con Dios no sucede eso. Dios ama siempre igual y ama de una manera permanente a todos nosotros. No hay nada que nosotros podamos hacer para cambiar eso, ¿no? Porque yo siempre me gusta predicar de que el amor de Dios no es un sentimiento que Él tiene por nosotros. Nosotros los seres humanos tenemos, el amor va acompañado de mucho sentimiento, inclusive el de un padre por un hijo. Uno siente mucho amor por un hijo porque es su hijo y lo ama, y siempre lo ama, pero la intensidad de ese amor va cambiando porque es humano. Entonces uno puede amar más o menos al hijo. En algunos periodos lo ama más, con más intensidad, en otros hay padres inclusive que pueden rechazar a sus hijos. Eso también existe, padres que abandonan a sus hijos. Y todas las relaciones de amor humana van sufriendo modificaciones. Pensemos, el más significativo de todos es el matrimonio, que es, yo lo comparo siempre con una planta de riego diario, ¿no? Es tanto el movimiento que hay en las relaciones de noviazgo y de matrimonio, que si no tenemos un cuidado especial diario, como la planta que hay que regarla diariamente, se puede marchitar. Bueno, lo mismo pasa en muchas, en la amistad, en el amor de amistad, en el amor también parental, porque un padre que no ve mucho tiempo a su hijo, el amor ese va sufriendo, digamos, ciertos cataclismos, ciertos movimientos.
Pero eso es porque somos seres humanos. Dios no tiene eso. Dios nos ama de una manera lineal, si podemos graficarlo quizás mentalmente, ¿no? Y es una decisión, no es un sentimiento. No es que Dios siente cosas por nosotros. Por supuesto que va acompañado de sentimiento, claro. No es que Dios no siente nada por nosotros. No, nos ama. Pero no es un amor sensual solamente, o un amor que pasa por lo sentimental. Es una decisión que Dios tomó en la eternidad, justamente, fuera del tiempo. Y eso hace que esto sea permanente, la decisión de Dios, irrevocable. No hay nada que podamos hacer para que Dios cambie esa decisión. Escuchá lo que te estoy diciendo. Nosotros a veces decimos, y no a veces, siempre, en las misas, cada domingo, en el credo, ¿no? Decimos creo, empieza así el credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso. Pero no es todopoderoso. Siempre me gusta jugar con estas palabras, ¿no? Para escándalo de los teólogos que están escuchando ahora, no es todopoderoso. Hay una cosa que no puede dejar de hacer Dios. No puede dejar de amarnos, ¿ah? Y esto es un misterio que a mí siempre me ha fascinado, me ha impresionado. Porque el Dios libre, soberano y eternamente libre, ha decidido amar a la criatura que somos nosotros, y de manera permanente. ¿Ah? No hay nada que podemos hacer vos y yo para que Dios nos ame ni siquiera un poco más de lo que nos ama ahora. Por más santidad que querramos vivir o cosas, el ser humano tiene metido eso en la cabeza. Creemos que podemos agradar más a Dios o lograr que Él nos ame un poco más. Eso en la Biblia los teólogos le llaman antropomorfismo. Es creer que Dios tiene forma de hombre, ¿no? Y nos imaginamos a un Dios humano. Bueno, esto es natural, normal en los seres humanos. Y comparamos a Dios con un papá, con una mamá, con un amigo, con un profesor, con un líder, con algún sacerdote que hemos tenido o que tenemos. Y entonces sabemos que al papá podemos lograr que nos ame más. Sabemos que el profesor le podemos lograr que nos quiera más de lo que nos quiere. Y podemos lograr que mi esposo, mi esposa me ame más. Pero con Dios no es así. Dios es distinto. Eso es lo que te estoy predicando. Dios es eterno y te ama con amor eterno, lo cual significa que nada de lo que hagas, por más santidad que vivas, por más que quieras hacer el tipo de sacrificio que quieras hacer, de ayunos, de peregrinaciones, lo que sea que hagas, a Dios no le va a afectar el amor que te tiene, porque Él te ama de una manera lineal y permanente. Pero tampoco podés lograr que te ame menos de lo que te ama ahora. Te ama de la manera excelente y exacta que vos necesitas ser amado. Así que si vos decís, bueno, quiero lograr que Dios, ofenderlo a Dios, ofenderlo sí podés lograr, pero lograr que deje de amarte, eso no lo vas a lograr, porque eso no depende de vos. No hay un pecado tuyo que pueda acabar con la misericordia que Él te tiene o con el amor que Él te tiene. Una vez tuve una discusión en San Juan, creo que fue, estoy pensando, sí, creo que fue en la ciudad de San Juan, en Argentina, con una catequista en medio de una prédica me dijo, no, el pecado mortal mata. Levantó la mano, yo le dejé participar, claro, y me dijo que me quería corregir ella. Tenía el catecismo en la mano para colmo, y me dice, el catecismo explica claramente que el pecado mortal mata la caridad en el corazón del hombre. Y yo le dije, perfecto lo que usted dice, hermana, en el corazón del hombre, no en el corazón de Dios. O sea, el que deja de sentir en el pecado mortal, inclusive si se va al infierno, que deja de sentir el amor de Dios, que no lo puede porque le pone un techo al amor de Dios, es el corazón del hombre. Pero no dice el catecismo que matamos la caridad en el corazón de Dios. Eso es imposible. Literalmente imposible. Dios tendría que dejar de ser Dios y se transformaría en un ser humano. Y eso no puede ser. Qué buena noticia la que te estoy dando. Porque a Dios no necesitas agradarle para que te ame. Él te ama incondicionalmente. No te ama por algo que vos tenés. No te ama por algo que vos haces. Vivimos poniéndonos máscara y tratando de que los demás nos quieran un poquito más. Con Dios no te hace falta, porque Él te ama desde antes de que existas. Y te va a amar para siempre. Esa es la manera quizás más sencilla de explicar el amor eterno de Dios. Quiere decir que nos ama desde antes de existir y que nos ama para siempre. Te quiero invitar a que vayas conmigo a la palabra de Dios en Oseas capítulo 11. Vamos a leer Oseas capítulo 11, versículo 8 y 9. Oseas capítulo 8, versículos
Ahí estamos en la palabra, capítulo 11, versículo 8 y 9 de Oseas. Dice la palabra: ¿Cómo voy a abandonarte, Efraín? ¿Cómo voy a entregarte, Israel? ¿Cómo voy a tratarte como Admá o dejarte igual que Zeboim? Mi corazón se subleva contra mí y se enciende toda mi ternura. No daré libre curso al ardor de mi ira. No destruiré otra vez a Efraín. Porque yo soy Dios, no un hombre. Soy el santo en medio de ti y no vendré con furor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué linda esta palabra de Dios, ¿no? Esto que nos dice el Señor hoy en su palabra. Yo soy Dios, yo no soy un hombre. Nuestro amor humano siempre tiende a crecer o disminuir, pero con Dios no puede pasar eso. Y esto es la fuente del amor que vos necesitas. Vos y yo necesitamos un amor en que apoyarnos, un amor que valga la pena, un amor que no nos va a abandonar, un amor que nos ame desde siempre. Qué lindo saber desde que Dios nos ama desde antes de que existamos. Escucha esto que te estoy diciendo. Antes de que vos existas, Dios había decidido que vos estés acá. Quizás vos decís, te has enterado en tu historia la triste noticia de que a lo mejor tus padres biológicos te dieron en adopción y que quienes siempre creíste que fueron tus padres, en realidad no lo eran, porque eran tus verdaderos padres biológicos, te dejaron abandonado en una clínica. Y bueno, los que vos has creído toda la vida que eran tus papás, son tus padres adoptivos. Y sentís que a lo mejor vos decís qué feo he sido rechazado, y te imaginarás tantas noches siendo un bebé, durmiendo en alguna clínica, faltándote los abrazos de un padre y de una madre. Y eso te lleva a la conclusión de que das lástima, ¿no? A lo mejor lo que te ha pasado es que no fuiste querido por tus padres desde el nacimiento, aunque han vivido siempre con vos, has sentido un rechazo de parte de ellos, y el diablo te ha hecho creer que estás acá en el mundo por error, por equivocación, que no tendrías que haber nacido, al fin y al cabo no sos aceptado. ¿Cuántos que me están escuchando, como me ha pasado a mí en mi historia, te has enterado a lo mejor alguna vez que tus padres quisieron, bueno, hoy que tan en boga el tema del aborto, ¿no? Quisieron abortarte, que es un crimen. Quisieron eliminarte porque eras un estorbo en ese momento. Cuando se enteraron la noticia, no fue una buena noticia, fue una mala noticia el hecho de que vos estés acá. Arruinabas los planes de tu papá y de tu mamá. Y eso te ha hecho crecer inseguro y sentir un desprecio hacia tu vida. Pero yo te quiero dar una muy excelente noticia. Déjame que te lea la palabra de Dios en Jeremías capítulo 1, versículo 5. Dice la palabra, Jeremías 1:5: Antes de formarte en el vientre de tu madre, ya te conocía. Antes que salieras de su seno, yo ya te había consagrado. Te había constituido profeta para las naciones. Palabra de Dios. Vamos a otro profeta, el profeta Isaías, en el capítulo 49. Dice, en versículo 1, el Señor me llamó desde el seno materno. Escucha de dónde, desde el seno materno, desde el vientre de mi madre pronunció mi nombre. Qué hermoso. Vaya conmigo ahora, por favor, al Salmo 139. Vamos a leer solo los versículos 13 y 16. Repito, Salmo 139, versículos 13 y 16. Tú creaste mis entrañas, me plasmaste en el seno de mi madre. Tus ojos ya veían mis acciones, todas ellas estaban en tu libro. Mis días estaban escritos y señalados, antes que uno solo de ellos existiera. Palabra de Dios. Qué hermoso. Ese es el Dios del que te estoy hablando. No estás acá por casualidad. No importa lo que te ha pasado o cómo la situación por la cual llegaste, siempre ha habido un Dios que ha querido tu vida y que tienes un destino de grandeza, porque Él te ha pensado antes que existan tus padres. Él ya te había planeado, planeó cada parte de tu ser, te vio en su mente, te imaginó y luego decidió que existieras. Así que no sos el fruto de un error, no sos un accidente, no sos una casualidad.
algo que apareció en el destino. Esto es una planificación divina. Sos una obra de arte de Dios. Él te ha pensado desde siempre. No podés tener lástima de tu vida, de tu historia. Eso me pasó a mí cuando yo era niño. Sentía mucha pena del niño que fui. Me sentí que mis padres habían querido abortarme, que mis padres a lo mejor no me querían. Pero cuando conocí a Dios, me acuerdo de la primera cita que leí fue aquella de Isaías 49:15, cuando dice: ¿puede una madre olvidarse del hijo de sus entrañas? Pues bien, aunque ella se olvide, yo nunca te olvidaré, porque te llevo grabado en la palma de mis manos y tus muros están siempre delante de mí. Qué hermosa la palabra de Dios en Isaías 49. Esa palabra fue la primera que vino a mi vida a los 15 años cuando yo conocí a Dios, y me sanó tantas heridas de saber primero que todo que Dios me había pensado, que Dios me había soñado. No puedo tener lástima del niño que fui. Vos no podés tener lástima de la persona que fuiste o de lo que te faltó, porque si hay algo que nunca te faltó, de acuerdo a lo que dicen las Escrituras y lo creemos firmemente, jamás te faltó amor. No tengas lástima. No hubo un instante, aunque hayas estado abandonado en un hospital, abandonada, sola, cuando eras niña, cuando eras bebé, jamás te faltó el amor de tu padre. Puede que no lo hayas sentido, 1000 noches no lo sentiste, 1000 veces, y hoy quizás no lo sentís. Pero eso no significa que Dios no te ame. Dios te está aplaudiendo. Dios es el líder de tu club de fans, que lo tenés en el cielo. Antes de que exista ya tenías tu club de fans. Dios te está aplaudiendo permanentemente como a la niña de sus ojos, como su obra más perfecta. Él ha sacado una platea VIP para sentarse a ver cómo vivís, para sentarte a admirar tu vida así como sos. Vos que buscás tener otro cuerpo, otra figura, otro pelo y que te hacen tanto bullying, Dios te ama. Dios te está aplaudiendo en este preciso instante. Después de esta pequeña pausa musical, yo quiero invitarte a que sigas acá, porque quiero hablarte de cómo, te acabo de hablar cómo nos ama desde siempre. Ahora te quiero hablar que nos ama para siempre en el próximo bloque. No te muevas de ahí, y que esta canción te ayude de alguna manera a sentir ese amor de Dios, a convencerte que no tenés que andar mendigando amor, que no tenés que pedir que te quieran, porque Dios te ama perfectamente como vos necesitas ser amada, como vos necesitas ser amado. Con amor eterno te ama Dios. No es un humano para que hoy te diga que te ama y mañana no. Siempre te ama. Si conocieras cómo te ama, tu vida sería más feliz. Si conocieras cómo te amo, si conocieras cómo te amo, dejarías de vivir sin amor. Si conocieras cómo te amo, si conocieras cómo te amo, dejarías de mendigar cualquier amor. Si conocieras cómo te amo, cómo te amo, serías más feliz.
Semillas para tu alma, con Sebastián Escudero. Estamos compartiendo el mensaje con amor eterno esta tarde acerca del amor de Dios. Un amor de Dios que nos ama desde antes que existamos, que nos ama ahora mismo y que no importa lo que pase, hagamos lo que hagamos, siempre nos va a amar. A veces nos cuesta entender eso, ¿no? Creemos que tenemos el poder nosotros para modificar el amor de Dios de alguna manera. Yo creí eso en mi niñez, en mi adolescencia. Cuando conocí a Dios, empecé a vivir en santidad. Realmente mi vida antes había sido un desastre y encontré una manera nueva de vivir toda mi vida, mi manera de hablar, de vestirme, de pensar, todos los desórdenes que yo tenía de tantos tipos. El Señor me los fue ordenando, pero había un problema con eso, que es el problema que tienen los fariseos, que creen que esto me pasaba a mí, ¿no? Y sé que les debe pasar a alguien que está escuchando. Uno se cree que por tener una vida así de comunión diaria, de Eucaristía diaria, de vivir rezando el rosario, de hacer ayunos y de vivir en una vida de santidad, que en realidad a veces la santidad se entiende como cumplir leyes y es mucho más que eso la santidad, ¿no? Pero bueno, uno a veces en ese legalismo, en ese fariseísmo, en el que yo por lo menos caí, recuerdo, uno cree que Dios asocia eso para amarnos, o sea que para amarnos es un amor condicional, ¿no? Entonces yo creía que Dios me amaba por esas cosas que yo hacía. Y un día volví a cometer una falta grave. Un día Dios permitió que yo vuelva a cometer un pecado grave, ¿no? Y me acuerdo que no tenía fuerzas para nada. Yo pensaba que Dios ya no me amaba. Y me acuerdo que triste, dejé de ir a misa, dejé de orar, me sentí rechazado, dije, Dios ya no me debe querer. Yo estaba asociándolo con mi papá, con algún profesor, con algún líder, a Dios, y ese no es Dios, claro, obviamente, pero yo creía que sí. Y recuerdo que compuse una canción donde yo le digo a Dios, no puedo cantarla ahora, de hecho no estoy preparado, no tengo la guitarra, el teclado a mano, pero sí, permitime decirte, la letra de la canción decía así: yo sé que una vez más te he ofendido, pero esta vez merezco tu castigo. Yo sé que nunca vas a perdonarme, pero lo que más me duele es saber que ya no vas a volver a amarme. Ese es el pensamiento de Sebastián Escudero a los 16 años, ¿ah? Durante un par de días dejé de orar y estaba muy triste, sentía que Dios ya no me hablaba, Dios no me amaba, que Dios no me abrazaba, era muy triste. Pero era mi pensamiento, era el diablo obviamente ahí susurrándome estas cosas en la cabeza, de que por el pecado mortal Dios ya no me amaba. Y me fui a confesar y el sacerdote me pidió que lea la parábola del hijo pródigo. Y entonces cuando llego a ese pasaje en el capítulo 15 de Lucas, en el versículo 20, cuando dice: todavía estaba lejos cuando su padre lo vio, se conmovió profundamente, corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó. ¿Ah? ¡Qué historia! Yo me largué a llorar, era la primera vez que escuchaba, o que yo recuerdo que escuché la parábola del hijo pródigo, y entendí que Dios me abrazaba y me recibía, a pesar de que yo venía de los cerdos, ¿no? Y después con el tiempo le di forma a la canción, esa que había compuesto, y puse, bueno, lo que Dios diría, lo que yo entendí que Dios diría, como respuesta a eso, cuando a veces vos y yo le decimos, yo sé que ya no me vas a perdonar, yo sé que ya no me querés, ¿ah? Y sentí que Dios, te voy a leer, si me permitís, no cantarte, pero sí narrarte la letra del estribillo, cantado por el mismo Jesús. Dice: ¿por qué no haces silencio un instante y escuchas lo que tengo que contarte? No he podido dormir desde que te marchaste. ¿Cómo se te ocurre pensar que no voy a amarte? Nunca voy a dejar de amarte. No lo haré ni siquiera un instante. Y aunque te alejes de mí para siempre, nunca te dejaré de amar. Siempre estaré aquí para perdonarte. No dejaré de abrazarte y de besarte. No dejaré nunca de mirarte de frente. Nunca te dejaré de amar. Bueno, así se llama la canción, nunca voy a dejar de amarte, una canción que la compuse ahí a los 16 años, cuando entendí que no hay nada que hagamos, nada.
No le creamos al diablo, no le creamos a los fariseos que nos han dicho. A lo mejor hemos tenido catequistas, sacerdotes, monjas, personas que sin querer han trabajado para el diablo, haciéndonos creer de que Dios es condicional su amor, ¿no? Y nos han hecho creer que, bueno, eso con tantas palabras de terror que tenemos, del castigo eterno, del infierno, de que Dios... Yo no digo yo no estoy diciendo que no hay infierno, y tampoco estoy diciendo que no hay consecuencias del pecado. Uno paga las consecuencias, y la consecuencia máxima y más drástica obviamente puede ser una vida eterna sin Dios, que se llama infierno. Pero lo que te estoy diciendo es que Dios, el que te ha creado, ha decidido amarte eternamente. Lo que te va a pasar con tu pecado es que, y inclusive con tu condenación, es que no lo puedes sentir al amor. Pero Dios te ama y siempre te va a amar. Déjame leerte los últimos 2 textos bíblicos. Isaías 54, versículo 10. Repito, Isaías 54, versículo 10. Dice la palabra: aunque se aparten las montañas y vacilen las colinas, mi amor por ti no se apartará de ti. Mi alianza de paz jamás vacilará, dice el Señor, que se compadece de ti. Qué hermoso. La comparación era con los cerros, que para ellos eran inamovibles. Bueno, se pueden mover los cerros, pero mi amor por ti nunca. Y en el Nuevo Testamento, el apóstol San Pablo va a decir algo de lo más glorioso que yo he escuchado. Romanos 8, versículo 35 al 39. Repito, Romanos 8, del 35 al 39. ¿Quién podrá separarnos del amor de Cristo? ¿Acaso las tribulaciones, las angustias, la persecución, el hambre, la desnudez, los peligros, la espada? Porque tengo la certeza de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los principados, ni lo presente ni lo futuro, ni los poderes espirituales, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra criatura podrá separarnos jamás del amor de Dios, manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. A vos que estás del otro lado, a vos que a lo mejor te ha mentido el diablo, te han mentido tus amigos, tus padres, profesores, líderes, y te han hecho creer en un Dios que ya no te quiere por ese pecado que tenés, por aquel pecado que nunca te perdonaste, por aquella traición, por aquel accidente que causaste, por aquel aborto que cometiste. No importa cómo se llame tu crimen, no importa cómo se llama tu pecado. Quiero que sepas en esta tarde que tenés un Dios que te está abrazando y que te ama como sos eternamente. Su amor no es como el amor humano, no tiene movimiento. Él te ama cuando sos fuerte y cuando sos débil. Y en este momento de oración quisiera invitarte ahí donde estás, si podés, que cierres los ojos, que te dejes abrazar por este Dios. Este Dios que hoy te dice que lo único que tenés que saber, lo que te basta saber en este momento de tu vida histórico, es que yo te amo así como sos, que te amo, ¿sabes cómo? Con amor eterno. Te basta con saber que estoy amándote, que soy igual que ayer y siempre lo seré. Te basta con saber que siempre volveré a sostener tu vida si sientes desfallecer. Te basta con saber que te amo y te amaré. Te basta con saber que sigo siendo fiel, que pase lo que pase, seguiré amándote. Te basta con saber que estaré allí, no importa lo que pueda suceder. Te basta con saber que te amo y te amaré.
amaré.